Bueno. Live streaming is on. Hola, muy buenas noches a toda la gente linda que está presente en nuestras conferencias de Green Women. Me presento, mi nombre es Stephanie Carrasco Sardón, soy la directora y fundadora de la organización. Quiero dar la bienvenida a mi equipo querido primeramente, al ingeniero Álvaro Quiroga, que está encargado de nuestras transmisiones en las redes sociales, a la ingeniera Gabriela Moreno, coordinadora de nuestros proyectos, al licenciado Ronnie Camino, asesor de los medios de comunicación, al señor Julián Martínez, coordinador de Relaciones Exteriores, a los embajadores de nuestra organización que se encuentran en diferentes partes de América Latina y el Caribe. Por otra parte, también quiero dar la bienvenida a nuestros aliados. En Ecuador tenemos al ingeniero Diego Narváez, representante de la organización de Naturalmente Ecuador, al Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales del Pichincha. En Colombia, la ingeniera Paola Bravo, representante de Symbiotic desde la capital de Bogotá, de Colombia. En Bucaramanga, al señor Juan Álvarez, director de la Radio Provencia, que gracias a él tenemos el acceso y pues la visita a nuestra plataforma de los estudiantes del Instituto Provenza. En Bolivia, a la organización Mujercitas en el departamento y ciudad de Oruro. Desde Cochabamba, la Red Juvenil de Economía Circular, y en Argentina tenemos a nuestro querido embajador, el licenciado Francisco Magni, creador de la página Guía Animal, al licenciado Edison Gómez, de la Asociación de los Estudios Internacionales en Gobierno y Desarrollo. Hoy tenemos un invitado especial desde Ecuador. Es ingeniero en gestión ambiental, tiene una maestría en sistemas integrados de gestión. Les presento al ingeniero Pablo Acosta, que nos va a hablar de un tema muy importante, que es el manejo técnico de residuos peligrosos contaminados con hidrocarburos. Muy buenas noches, ingeniero Pablo. Adelante, por favor, tiene toda la palabra y la atención de nuestro público. Muy buenas con todos. Gracias, Steffi, por la oportunidad, y realmente este tipo de espacios es súper importante para todas las personas que de una u otra manera trabajamos en pos del ambiente, del mejoramiento del entorno. Entonces, una de las cosas que he venido trabajando ya hace algún tiempo atrás desde el manejo integral de los residuos peligrosos contaminados con hidrocarburos, y a través de Steffi pudimos ver la posibilidad de dar a conocer un poco de lo que se conoce, porque realmente el tema ambiental es bastante extenso. Entonces, qué bueno tener esta oportunidad de darles a conocer un poco de lo que se hace aquí en mi país. Y bueno, estoy presto a cualquier situación, cualquier pregunta que se pueda presentar en el camino. Lo que vamos a presentar hoy día es una información muy general, muy global de lo que pasa con los residuos peligrosos contaminados con hidrocarburos y cómo se los debe manejar de una manera técnica. Entonces, no sé si Steffi me podrías ayudar con la presentación, por favor. Sí, ya está en la primera diapositiva. Si quiere, la paso a la segunda. Gracias. Sí, por favor. Tú me dices. Listo, avancemos, por favor, con la presentación. Ya estamos. No se la visualiza, para serte sincero. Creo que todos la están pudiendo visualizar. Sí, ahora sí. No sé si todos pueden escribir en el chat. No, realmente. No, ya, ahí estamos. Sí, justamente ahí estamos. Entonces, básicamente para ir conversando un poquito, porque realmente lo vamos a hacer de manera muy conversatorio el tema, es realmente conocer qué es un desecho peligroso. Son realmente sólidos, líquidos, pastosos que resultan del proceso de una producción o transformación. Sí, aquí nosotros podemos comentar que son corrosivos, pueden ser reactivos, pueden ser explosivos, muchos de ellos pueden ser tóxicos, ¿sí? También se los considera inflamables, patógenos o radioactivos, y básicamente esto se lo enmarca dentro de un concepto que se llama. Sí, nosotros podemos determinar que puede causar un daño a la salud o al entorno. Además,
se considera a los residuos peligrosos también a los envases que contienen estos residuos, a los líquidos sobre todo, ¿no? Y también a los sólidos, como podemos ver más adelante en el transcurso de la presentación. Bajo este criterio, nosotros vamos a ir trabajando mucho con lo que se refiere a un desecho peligroso. Vamos a trabajar mucho con esta palabra para que nos vayamos habituando de por qué se lo considera así y cuáles serían las principales afectaciones al entorno. La próxima, por favor. Listo. 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 En el tema de de la responsabilidad de los desechos peligrosos, nosotros podemos hablar de una cadena de custodia, ¿sí? Esta básicamente se refiere a un término que se conoce que es de la cuna a la tumba, es decir, desde cuando se produce o se genera un residuo, pongamos un ejemplo muy básico, por ejemplo, una lubricadora, por darles un ejemplo, ellos son generadores de residuos peligrosos como son los aceites usados. Entonces, ahí viene la responsabilidad que uno tiene desde su generación hasta su disposición final, pasando por una serie de elementos o de conceptos que yo tengo que saberlo manejar adecuadamente dentro del establecimiento donde se está generando este tipo de desechos peligrosos. En este caso, ¿qué es lo que busca el tema de la cadena de custodia? Busca realmente que el residuo peligroso sea manejado desde su generación hasta su disposición final, pasando por diferentes elementos o etapas en donde cada uno es corresponsable del manejo de este residuo hasta su disposición. Países que estamos aquí presentes, si no es lejano a la realidad que realmente la gente no tiene una corresponsabilidad con los residuos. Es decir, que básicamente yo lo genero, vino alguien, se lo llevó, ya no es mi problema. Eso no es así. Tenemos que comprender que el residuo que en el momento que yo estoy generando tengo una corresponsabilidad hasta que tengo una disposición final, al final del camino, valga la redundancia. ¿Cómo nosotros nos podemos ir asegurando? En el transcurso de la charla los podemos ir ya viendo cuáles son los caminos que yo tengo que seguir o yo tengo que ir cumpliendo para asegurarme que esa disposición final sea la más adecuada y yo no sea corresponsable de una contaminación del entorno a través de un mal manejo de estos residuos. ¿Sí? Como podemos observar aquí en esta gráfica muy sencilla, acá estamos en la generación de los residuos, tenemos una asesoría para el manejo de estos residuos, una adecuada manipulación, una logística y una disposición final. En el camino nosotros vamos a ir viendo, si bien es cierto, yo soy responsable en la generación, pero ¿quién es el corresponsable de llevar estos residuos? Se llaman gestores ambientales acá en el Ecuador. Estos gestores ambientales son empresas especializadas, las cuales tienen la obligación de manejar adecuadamente los residuos, pero ya más adelante les voy a comentar cómo realmente funciona la operatividad de un gestor ambiental. La siguiente, por favor, Estefi. Y listo. Ya, sí, creo que algo pasó por ahí, ¿sí? ¿Qué me exige a mí la ley ambiental aquí en mi país? Me exige tener un registro en el SUIA, que es el Sistema Único de Información Ambiental, donde yo tengo que sacar el registro ambiental y un registro de generador de desechos peligrosos. Como les había comentado con la diapositiva anterior, en este momento en que yo ya comienzo a obtener mis permisos ambientales y mis registros de generador, son documentos no simplemente de tener un papelito que me diga perfecto, yo cumplo la normativa, sino es un documento de cumplimiento. Y ahí es donde la gente se confunde, porque de hecho mucha gente en el campo en donde yo trabajo sí obtiene este permiso ambiental, pero lamentablemente no es socializado y la gente piensa que con tener el permiso ambiental ya cumplió la norma. No, esa es solo una mínima parte de cómo funciona este sistema dentro del registro del SUIA. Entonces, yo al momento de obtener, yo me estoy obligando
llegando a dar un manejo adecuado de todos los residuos o desechos peligrosos que yo genero de acuerdo a la actividad que yo estoy realizando, darle un tratamiento o un almacenamiento temporal adecuado, y eso me compromete a entregar a un gestor ambiental calificado o a una empresa calificada este tipo de residuos. Es decir, yo estoy una parte de la cadena de custodia, ¿sí? Dentro de este permiso ambiental existe el plan de manejo ambiental, que justamente es lo que yo les comentaba hace un momento. Este plan de manejo ambiental es la directriz que a mí me da como establecimiento generador de cómo yo debo manejar mis desechos peligrosos. Desde cuando yo los saqué del vehículo hasta cuando yo lo trasladé al sistema de almacenamiento temporal y hasta que la empresa vino. Entonces, así funciona. Y como vemos, la última parte es una entrega de los desechos peligrosos a gestores o empresas calificadas. Entonces, sí es unas etapas que yo tengo que tener claro para el cumplimiento de la normativa, porque la gente realmente puede tener problemas serios, ambientalmente y económicamente hablando. Entonces, sí es importante que este tipo de conceptos sí se debe conocer, pero lamentablemente acá las autoridades, me parece que muchas partes tienen que obtener un registro o un permiso ambiental, pero no socializan como se lo debe hacer. En estos últimos meses sí se ha visto que de algunas autoridades están preocupadas por el tema de un permiso y un registro ambiental adecuado, y han estado dando una ronda de charlas a los establecimientos de cómo tienen que obtener estos permisos y cuál es la obligatoriedad de los mismos. La siguiente, por favor, Steffi. Hola, Álvaro, Pablo, aló, ingeniero. Muy bien, aquí nosotros para manejar dentro del establecimiento, yo primero tengo que indicar la categoría. ¿Me escuchan? Se lo escucha un poquito ¿Sí entrecortado, me no sé escuchan? si Sí, aquí estoy. podría apegarse un poquito ¿Me al escuchas? módem de su ¿Me internet. escuchas? Se lo escucha entrecortado. Hola, Sí, me parece que el internet está. ¿Me escuchan mejor? tal vez si, ¿Ahí me si escuchan? cortara Usted. el video, podría funcionar. A ver, déjame ver si el internet es malo, te cuento. No sé qué De pasa. pronto, si lo Va desactivas a el tocar video, se lo se puede transmitir. No se te va a escuchar entrecortado. en eso estoy justamente. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahí? Ya, perfecto. Entonces No, ya no pero lo me ven. escuchamos. Perfecto, eso es lo importante. Perfecto, entonces, como habíamos conversado Ajá. hace un momento, nosotros para poder manejar adecuadamente mis desechos desde la generación en mi establecimiento, por ejemplo, yo tengo que identificar la categoría a cuál pertenece este residuo. Entonces, para yo poder identificar, existe aquí en el país el acuerdo 142, el cual a mí me determina qué tipo de residuo es. Entonces, de desecho, perdón, yo puedo ir identificando en dónde yo tengo que almacenarlo bajo una asesoría ambiental. Siempre es importante contar con un profesional en el tema ambiental. Sí es cierto que no es un tema extremadamente complejo, pero sí se necesita de un asesor ambiental que tenga conocimiento al respecto de cómo yo debo manejar un residuo y cómo se debe presentar los informes ambientales, porque al final, como hemos conversado hace un momento, son informes ambientales de cumplimiento.
Entonces yo no puedo poner un residuo donde yo crea que es, tal vez no es ahí, sino es en otro sitio, sino que yo debo manejarlo técnicamente y adecuadamente este tipo de residuos, ¿sí? Creo que nos pasamos de la presentación. No sé si puede regresar una diapositiva, por favor, Estefi. Ahí está. Ahí, ¿sí? Tenemos que identificar dónde estoy generando, tenemos que identificar el envase en el cual yo debo utilizarlo como un almacenamiento temporal hasta que llegue una empresa calificada. Debo identificarlos a estos residuos donde yo los voy a poner y cómo los debo guardar hasta que la empresa venga, ¿sí? La siguiente, por favor. Muy bien, aquí como podemos ver, aquí se identifica la categoría, sí, mediante el código Creative que nosotros ya lo habíamos visto, y este código que está dentro del acuerdo ministerial 142 que ya les comenté hace un momento, en cual a mí me indica cada código cuál es el desecho o residuo que yo estoy generando y dónde yo lo debo de tener y cuál es su peligrosidad, de acuerdo a lo que nosotros habíamos conversado hace un momento en la diapositiva anterior. En función de esto, yo identifico el almacenamiento temporal y las medidas preventivas que yo necesito implementar para poder manejar adecuadamente los residuos y para poder, y de cierta manera, evitar una contaminación del entorno y un mal manejo por parte de las personas que lo estén realizando. Entonces, yo identifico claramente qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo estoy generando, cómo lo debo manejar y dónde lo debo almacenar y cuáles son los cuidados respectivos que yo debo tener en cada uno de estos residuos generados. La siguiente, por favor. Muy bien, también defino la unidad de medida. Básicamente nosotros acá, para poder retirar, nosotros lo manejamos en galones, ¿sí? Esto ya es una unidad de acuerdo a la generación que nosotros tengamos en cada uno de los generadores, valga la redundancia, y lo pueden manejar, por ejemplo, aquí se manejan en el tema de los residuos sólidos. En los litros se lo manejan en el tema de los líquidos, pero básicamente el Ministerio del Ambiente en el momento de presentar un informe ambiental de cumplimiento maneja en litros o en galones. Siguiente, por favor. El transporte, ¿sí? Identifico mi transporte, cómo yo lo voy a manejar, ¿sí? Interna y externamente. Esto básicamente es para poder conocer muy escuetamente cómo se lo debe manejar dentro de mi establecimiento, ¿sí? Cada uno tiene su clave, pero básicamente esto es ya para una industria, para una empresa mucho más grande, en donde se va a generar una cantidad importante de residuos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver muy rápidamente gráficas en donde básicamente lo que aquí estamos hablando son los aceites lubricantes usados, que es uno de los contaminantes más peligrosos que tenemos y lamentablemente es el que menos manejo técnico tiene. Entonces, esto es básicamente algo para que ustedes, que todos lo conocemos, en el momento que nosotros llevamos nuestro vehículo para poder hacer el mantenimiento, sabemos que sí es importante que el técnico que lo debe manejar lo debe hacer de una forma adecuada. Entonces podemos ver que siempre se debe poner una bandeja en donde debajo de nosotros estamos haciendo el mantenimiento de los vehículos para evitar un derrame. ¿Sí? Podemos ver también que tenemos un piso impermeabilizado, pero más adelante ya les doy unos tips de cómo debemos manejar adecuadamente el centro de almacenamiento temporal o el sitio donde yo estoy realizando los cambios respectivos de aceite. Un siguiente, por favor. Los envases que yo debo utilizar para poder almacenar este tipo de residuos, básicamente, como les había mencionado, tanque de galones. Normalmente la normativa me indica que yo tengo que almacenar en tanque de 55 galones metálico, ¿sí? El mismo que no debe estar dañado, no debe estar oxidado, no debe tener agujeros. Básicamente lo que se refiere ahí es para poderlo mantener adecuadamente el producto dentro del mismo tambor. Entonces, igual las canecas, ¿sí? Si nosotros manejamos sacos o costales, los mismos deben ser igual de buena calidad para poder manejar todo lo que son los sólidos, sobre todo los lodos contaminados. ¿Sí? Los contenedores metálicos, los contenedores plásticos, también se los utiliza para el almacenaje temporal de lo que son los aceites usados. El siguiente, por favor.
Aquí, como podemos ver, están las gráficas de lo que yo les había comentado anteriormente. Acá están los tanques de 55 galones, que son los más comunes para el almacenaje de los residuos peligrosos. En este caso, los aceites usados lubricantes. ¿Sí? Siempre la normativa indica que debe tener un cubeto alrededor o debajo de los tanques de almacenamiento. Para en el momento de que exista un derrame, este cubeto lo que va a cumplir su función es almacenar el derrame producido. Este cubeto debe almacenar o debe tener el 110% del volumen que está almacenando en este momento, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, 5 tanques. Este de aquí también es del Bulk Tanner, que es bastante común para la utilización del almacenaje temporal de los aceites usados. Sí, es bastante sólido, bastante fuerte. También se lo puede utilizar, pero siempre teniendo nosotros alrededor de los tanques, primero un cubeto y segundo rejillas perimetrales. En el caso de que exista un derrame por cualquier circunstancia, el aceite usado siempre se va a quedar debajo de los tanques, en este cubeto o en las rejillas perimetrales que nosotros debemos implementar en el centro de almacenamiento temporal. El siguiente, por favor. Sí, en los tanques o en los envases o que nosotros manejamos en el centro de almacenamiento temporal, siempre nosotros debemos tener unas etiquetas. ¿Sí? Estas etiquetas lo que a nosotros nos da es básicamente para poder conocer qué tipo de residuo yo estoy generando o yo estoy almacenando. Esto va de la mano con los códigos que nosotros vimos en la parte, en la diapositiva anterior. Ahí están todos los códigos de NE, N3, N02, bueno, algunos códigos que se me van de la mente en este momento, pero lo que nos indica es cómo yo debo manejar adecuadamente mi residuo, porque ojo, cuando yo entrego a un gestor calificado, estos almacenamientos temporales deben tener su codificación respectiva, porque no es que aquí en el país, sí, cierto, hay una cierta cantidad de licencias, pero hay licencias que no te permiten llevar ciertos residuos o ciertos desechos. Entonces, el gestor ambiental debe conocer qué tipo de desecho yo estoy almacenando temporalmente para poder dar una gestión adecuada. ¿Sí? Y al final de la charla, ahí les voy a explicar un poquito cuál es la funcionalidad de los gestores y la obligatoriedad de los mismos. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver ejemplos muy claros de cómo son las etiquetas. ¿Sí? Básicamente tienen que estar bien identificados los tambores para saber qué es lo que nosotros estamos almacenando en este momento. ¿Sí? Tenemos que identificar si son tóxicos, si son inflamables, de acuerdo al código Creative. Entonces, eso nos da a nosotros la pauta de cuáles son las medidas preventivas que yo debo disponer en el mismo centro de almacenamiento temporal. Esto nos va a decir si es que es un inflamable, qué equipos de protección yo debo tener en la cercanía, si es que es tóxico, de igual manera, cuáles son las medidas que yo debo cumplir en el caso de que ingiera alguna persona, si es que es un agente oxidante, si es que es una sustancia peligrosa, si es que es una sustancia química o corrosiva, yo debo conocer realmente qué es lo que yo estoy almacenando. El siguiente, por favor. En este momento nosotros estamos observando una hoja técnica, básicamente, de lo que nosotros estamos almacenando dentro de nuestro almacenamiento temporal. Aquí nos dice a nosotros qué es lo que nosotros estamos ahí, qué es lo que nosotros estamos conteniendo. Tiene el nombre del desecho, que son los aceites minerales, la clave del Ministerio del Ambiente, los datos del generador en el caso de la empresa que está generando y todas las medidas preventivas y las instrucciones que yo debo tener en el momento que yo estoy manipulando todos estos residuos. Recordemos que son peligrosos tanto para el entorno como para las personas. Entonces, esta hoja a mí me va a decir realmente si alguna persona extraña que entra al establecimiento, pues simplemente lo va a leer y lo va a conocer qué es lo que está almacenado en ese momento y si es que en algún caso se presenta alguna situación fuera de nuestras manos, nosotros podemos tener las medidas correctivas, las medidas preventivas y de precaución que debemos tomar en el caso de que se suscite alguna situación. La siguiente, por favor. De igual manera, con los filtros usados, que es otro residuo bastante común de nuestra actividad, básicamente nos hemos enfocado en el tema de lubricación, ¿no? Si ustedes se han percatado. Aquí nosotros igual estamos hablando de los filtros usados, igual el mismo sentido, cualquier residuo que ustedes estén almacenando tiene que tener su hoja técnica informativa de qué es lo que yo tengo en ese momento, ¿sí?
Tal vez los dueños de los establecimientos o personas que están habituadas a trabajar en el establecimiento lo conozcan, sepan muy bien qué es lo que tienen que hacer, pero gente extraña o gente que viene de visita, puede decirse, o el mismo cliente sí debe conocer una medida técnica de cómo se deben manejar las cosas. El siguiente, por favor. ¿Cómo debo llevar mis registros? Esto ya es de la mano de cuando yo tengo mi registro de generador de residuos peligrosos y mi registro ambiental. Básicamente es para que ustedes conozcan muy a vuelo de pájaro, como se dice, qué es lo que realmente yo tendría que disponer en cada uno de los registros que yo tengo que ir presentando a las autoridades ambientales. Como ustedes nuevamente pueden darse cuenta, el código del desecho es el más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí me estoy yo diciendo a la autoridad ambiental cuál es el código que yo estoy generando y la cantidad que yo estoy entregando. Es decir, va de la mano la cadena de custodia que hemos estado conversando durante estos pocos minutos. Esto es súper importante tener claro de que yo no puedo ir alterando los códigos o las cantidades que yo voy entregando porque realmente estaría fuera de la norma y podría ser causal de multa. Porque si es que yo estoy presentando los informes o yo tengo mi documentación en regla, estos informes ambientales no es que se los presentó a la autoridad y me olvidé. No, estos informes, tranquilamente la autoridad puede llegar al establecimiento a verificar lo que en ese momento nosotros hemos puesto en el momento de informar qué es lo que yo hago con mis residuos peligrosos. Entonces, por eso yo les comentaba en su momento que es importante contar con profesionales en el ambiente, o ingenieros o técnicos ambientales, que conozcan de esta manera de llevar los registros, de llevarlos o de manejar adecuadamente los residuos, porque a la final nosotros somos corresponsables de lo que nosotros estamos generando. La siguiente, por favor. En esta podemos ver los EPPs, que básicamente son los equipos de protección, ¿sí? Yo tengo que dar a mi personal todos los equipos de protección que deben ellos tener para su protección. Sí, valga la redundancia, pero así es la situación. Entonces, claro, cada uno de los equipos cumple su función, pero no es simplemente entregar por entregar. Yo por lo menos no soy de ese criterio. Si nosotros como profesionales entregamos un equipo de protección a nuestros colaboradores, los colaboradores deben comprender cuál es la funcionalidad de cada uno y cuál es la importancia de su utilización. Porque muchas veces dicen, perfecto, a mí me entregaron unas botas y las botas no las utilizo como debe de ser, entregan unos guantes, realmente los utilizan en situaciones que no deben utilizarse. Entonces, esto va de la mano con una capacitación o una inducción constante a todos mis colaboradores, ¿sí? Y yo como profesional al frente sí debo tener en cuenta que obviamente los equipos de protección tienen un desgaste y ese desgaste tiene que estar muy bien identificado para poder hacer el recambio respectivo en el momento que sea necesario, ¿sí? La siguiente, Steffi, por favor. Los materiales de contingencia. Esto básicamente son materiales o kit de derrame que se llama para, como su nombre lo indica, para contener, ¿sí? En el caso de que, bueno, se utilizan una serie de materiales, pero normalmente lo que yo utilizo es acerrín o es arena. Pero ojo, cuando yo utilizo este material, el acerrín o la arena no es un material contaminante, pero en el momento que entra en contacto con un aceite usado ya se vuelve contaminante. Y ahí viene el tema de dónde yo tengo que disponer adecuadamente y temporalmente para que un gestor o una empresa calificada se lo pueda llevar. Lo que normalmente sucede aquí es que si bien es cierto, utilizan una arena o utilizan un material que puedan absorber porque se suscitó un derrame, lo que hacen es que envían a la basura común. Entonces, obviamente, este es un mal manejo, ¿sí? Y esto tiene que estar registrado en el caso de que se suscitó un pequeño derrame o gran derrame. Yo tengo que tener primero la inducción y la capacitación constante en el caso de qué hacer si se produce un derrame en mi establecimiento o en mi industria o como ustedes quieran llamarlo. Y de eso yo también tengo que saber cuál es el mejor material que se debe utilizar y cuál es su disposición temporal hasta que una empresa venga a retirarlo o de una disposición final adecuada. Mucho ojo, todo esto tiene que estar desde la capacitación e inducción a los colaboradores.
Si es que se suscita el evento, tiene que estar fotografiado, tiene que estar evidenciado y en el momento de la entrega a un gestor ambiental tiene que tener su documentación de respaldo. ¿Por qué son esas etapas? Porque en el momento de yo presentar mis informes de cumplimiento, yo tengo que hacer los descargos respectivos. Y si yo dejo pasar por alto en algún momento una de las etapas que en este caso se suscitó por un derrame, pues simplemente no tendría la evidencia correspondiente para poder emitir mi informe ambiental de descargo. La siguiente, por favor. Esto es lo que no debo hacer, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Si ustedes pueden observar, pues simplemente todo está desorganizado, no tienen un piso adecuadamente impermeabilizado, no tienen un techo que le proteja de la lluvia, pues aquí los tanques, en este caso las canecas, aquí vemos una serie de material que está contaminado ya con hidrocarburos, que pudo haber sido reciclable, pero en su momento ya no lo es porque ya está contaminado. Entonces, de esta manera es lo peor o lo que nosotros no debemos hacerlo. Entonces, recordando que nosotros tenemos que tener un sistema de almacenamiento temporal adecuado, con su cubeto, tiene que tener tapado, no debe tener salidas del cubeto hacia alcantarillado común, ¿sí? Deben tener identificados, todo tiene que estar limpio. Entonces, esto es un claro ejemplo de que siempre sucede y en la gran mayoría de los países que estamos presentes aquí pasa. Eso es bastante común. La siguiente, por favor. ¿Sí? Esto también es un claro ejemplo de la situación de cómo se manejan adecuadamente los residuos. En realidad, si podemos ver con la diapositiva anterior, en cierta manera está un poco mejor manejado. Pero miren, o sea, está en un sitio de paso, que no debería estar así. Está, bueno, por lo menos tiene una especie de alza para que no esté directamente en el suelo los tanques, pero no están identificados, cualquier persona los puede topar. Aquí los filtros usados están puestos inadecuadamente, no hay un centro de almacenamiento temporal que esté completamente cerrado y me parece que creo que una diapositiva sí la tenía, creo que por ahí se nos pasó, pero si la encontramos, qué mejor para que ustedes puedan determinar y puedan mirar cómo se maneja adecuadamente un residuo. No sé si, Steffi, podemos regresar tal vez unas 2 o 3 diapositivas. Ahí estaba identificado cómo es. Creo que es antes de los DPPs. Exactamente, así. Así es como nosotros debemos manejar adecuadamente los residuos, ¿no? Debemos tenerlos identificados, debemos tenerlos etiquetados, debemos tenerlos con cubetos o no directamente en el suelo y los kit antiderrames siempre deben estar cerca de mi centro de almacenamiento temporal. Estefi, ¿podemos regresar a unas 2 anteriores, a la número 17, por favor? Perfecto, esta es. Así debe manejarse un centro de almacenamiento temporal, ¿sí? Aquí están identificados, tenemos nuestros riesgos que podemos acá con la señalética muy bien puesta, ¿sí? Entonces, acá en este de aquí, normalmente se manejan todo lo que son los residuos en el lado izquierdo, se manejan todo lo que son los residuos reciclables, es decir, papel, cartón, plástico, vidrio. Y en el lado derecho, todos los residuos que son los peligrosos. Si ustedes pueden identificar, tenemos un cubeto, no tiene salida, tienen rejillas porque ninguna otra persona fuera del establecimiento o extraña al establecimiento o la actividad fuera de la empresa no tiene por qué estar manipulando estos residuos por su peligrosidad, ¿sí? Por acá, si ustedes pueden, bueno, les dejo como observación y ahí ustedes pueden identificar que algo nos falta aquí, que realmente si es que ya se dieron cuenta, pues aquí a nosotros nos faltan las hojas de seguridad de cada uno de los residuos que tenemos almacenados en este centro de almacenamiento temporal. ¿Sí? Podemos continuar, Estefi, con la 23 o 24, creo que era. Perfecto. La siguiente, por favor, Estefi, para ir ya culminando y terminando. En este caso, bueno, mi persona, yo trabajo mucho tiempo ya con el tema de los aceites usados, los residuos peligrosos, sólidos y líquidos contaminados con hidrocarburos y realmente para poder realizar una actividad adecuada, siempre es bueno contar con un gestor ambiental calificado.
¿sí? En este caso, siempre es bueno tener una alianza estratégica con un gestor calificado, en donde es importante conocer que si una empresa calificada nos quiere, o nos ofrece, perdón la expresión, un servicio, pues esta empresa tiene que contar con todas las licencias ambientales otorgadas por la autoridad ambiental en el país que ustedes estén. No porque una empresa venga y me diga, bueno, yo tengo mi tanquero que debe cumplir con la normativa ambiental que está de acuerdo a la norma INEM 2266, que es para el transporte de los residuos peligrosos, deben contar con todas las licencias y permisos ambientales correspondientes, porque de lo contrario, volvemos al tema de una corresponsabilidad. Yo tengo que ser corresponsable desde el momento que se generó un adecuado manejo interno del residuo que yo estoy generando y entregar a una empresa calificada. Pero la empresa calificada a mí me tiene, y mejor dicho, tiene la obligación de entregarme la documentación correspondiente, que se llaman manifiestos únicos en el momento del retiro del residuo de mi establecimiento, en donde consta el número de mi empresa, la ubicación, el número de RUC, el propietario, y consta ahí exactamente la cantidad de residuos que yo estoy entregando a esta empresa, sean sólidos o sean líquidos, y con el debido respaldo de cuál va a ser la disposición final de estos residuos. Luego de esto, la obligación del generador es pedirle a la empresa o al gestor ambiental calificado que tienen que entregar un certificado de disposición final de los residuos que yo entregué. Es decir, saber cuál fue la disposición adecuada, técnica, ambientalmente hablando, que se dio el residuo que yo entregué. Ahí termina mi corresponsabilidad. Es decir, con eso termina la cadena de custodia. Porque realmente sí existe casos en que el aceite puede ser retirado o los residuos sólidos pueden ser retirados de donde yo estoy generando, pero lamentablemente en el camino se va perdiendo. No es entregado una disposición final. Y mucho ojo, la disposición final también debe tener sus registros ambientales, sus licencias ambientales que les permiten poder cumplir con la normativa ambiental. ¿Sí? La siguiente, Steffi, por favor. Así normalmente es un tanquero. Sí, bueno, en este caso les presento de los que yo estoy trabajando, ¿sí? Un tanquerito que debe cumplir con toda la normativa ambiental. De esta manera se levanta el residuo, en este caso son los aceites usados. Como ustedes pueden ver, el personal operativo siempre está con sus EPPs al día, ¿sí? Que esta es una norma que nosotros siempre la manejamos interna y externamente en la empresa. Y el tanquero, como pueden observar, tiene sus seguridades, tiene su señalética correspondiente de acuerdo a la norma que ya le había comentado hace un momento y debe cumplir con toda la normativa ambiental para poder ofrecer un servicio de calidad. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco infinitamente por el espacio. Creo que le he dado un poquito rápido porque realmente sí hay cositas que por ahí se pudieron haber quedado, pero creo que a los asistentes les he dado una idea muy general de cómo se debe manejar adecuadamente un residuo sólido y líquido contaminado con hidrocarburos y realmente cuál es la realidad en el país, cuáles son las normativas ambientales que se debe cumplir, por qué es importante cumplir con un marco legal y realmente podemos darnos cuenta que este tema del ambiente no solo es simplemente de la empresa gestora o la empresa responsable de llevarse los residuos, sino es una responsabilidad desde su generación hasta su disposición final. Aquí están mis contactos, a las órdenes, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Pablo, realmente por esta conferencia magistral sobre el uso del manejo de desechos. No sé si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat, como también puede desactivar su micrófono para hablar. Si alguien tiene una duda, si alguien tiene preguntas, no se queden con las dudas. La idea también es de contestarlas ahora. Así es, cualquier duda que tengan y que la pueda solventar con mucho gusto. Sí. Aquí Edison, muchas gracias por tu pregunta. Dice, ¿existen programas de enseñanza comunitaria y social sobre este tema?
O sea, el tema de enfocarle desde el punto de vista comunitario o social, sí existen programas, pero estos programas son implementados directamente por los gestores ambientales y las empresas encargadas. Directamente por el tema de las autoridades existen conferencias, como les había comentado hace un momento, para que puedan conocer cómo se debe manejar un residuo peligroso y cuál es la obligatoriedad del mismo. Pero en una charla que le den de 1 o 2 horas, es un poco más complejo este tema. ¿Sí? Este tema es de corresponsabilidad y mucha gente es informal. Entonces, lo que se busca como gestor ambiental es darle un apoyo a los establecimientos o como asesores ambientales independientes, es darle un apoyo al establecimiento y no lo tomen como un gasto más, sino que simplemente la gente lo debe tomar como una responsabilidad ambiental y manejar técnicamente las actividades que ellos lo realizan. Por lo menos de esa manera se lo viene trabajando porque muchas veces los dueños de los establecimientos, por darles un ejemplo, si es que yo voy a gastar, no, esto no es un gasto, sino simplemente esto es una obligación de cumplimiento para un manejo adecuado de los residuos, porque en la final más caro le va a salir el estar previniendo una contaminación que puede existir en su momento que de una u otra manera contar con profesionales a cargo de este tema o insistir en las autoridades que les ayuden con toda la información del caso. De hecho, la plataforma SUI ya acá en el Ecuador tiene toda la información y todos los pasos que debe seguir un establecimiento generador de residuos peligrosos para poderse regularizar. Entonces, no es que es desconocido, sino que la gente muchas veces quiere trabajar de una forma informal y lo que se busca es que se formalicen de una u otra manera. Sabemos que las autoridades ambientales a nivel regional no tienen la logística necesaria para poderla hacer, entonces las empresas privadas como nosotros simplemente tratamos de cierta manera mejorar el camino o mejorar la gestión para poder de una u otra manera contribuir al tema ambiental, no a la regularización. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Edison. El ingeniero Edison, el licenciado Edison Gómez, perdón, es parte de la Asociación de Estudios Internacionales en Gobierno y Desarrollo en Argentina, es el fundador. Muchas gracias por tu pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, tiene algún acote, tiene algún comentario. O muy claro o no me entendí. Yo creo que sí fue bastante claro. Edison, gracias, Eddie. Dice, en muchos lugares siguen habiendo baterías de auto abandonadas. ¿Qué hacer o a quién reportar? Dice. En el tema de las baterías, por decir el ingeniero, nosotros como gestor ambiental tenemos una licencia ambiental para el retiro de las baterías. ¿Sí? Entonces, justamente en ese tema que usted topa es muy importante ya que las baterías tienen un costo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos y tratamos de que la gente en cierta manera comprenda que si bien es cierto, para ellos puede ser un tema de regularización ambiental complejo, deben disponer cierta cantidad de dinero para los permisos ambientales, pero por ejemplo en el tema de las baterías pueden ser comercializadas. Entonces, ¿qué es lo que ganamos en ese sentido? Que ellos puedan obtener un dinero de la venta de una batería, obviamente que sea de acuerdo a una normativa ambiental vigente, y se maneje adecuadamente y se evite el mal manejo de estos residuos. Entonces, sí hay ciertos residuos que pueden tener un valor económico, como las baterías. Entonces, mucha gente por desconocimiento no lo hace de una manera adecuada. Por darles otro ejemplo, el tema de, como hace un momento conversábamos con una mala disposición de los residuos. Si yo en mi establecimiento tengo residuos que son reciclables y pueden ser comercializables, en el momento que se contamina con hidrocarburo, deja de ser un material óptimo para reciclaje, sino se vuelve un material peligroso, un residuo peligroso. Entonces, en este tipo de inducciones que se va llegando a los establecimientos generadores, lo que se busca es crear una conciencia y que ellos, a través de un manejo técnico de todo lo que ellos puedan comercializar de una forma adecuada y una forma legal, lo realicen con los reciclables, por ejemplo. Entonces, sí es de ir cavando poquito a poquito en la mentalidad de la gente, en crear una educación ambiental, en crear una conciencia ambiental, en que no solo es simplemente es que el gobierno seccional o en este caso como ustedes como asociación tienen la obligación de saber y solo ustedes tienen que saber y yo por qué.
Entonces, ese tipo de cosas de educación y de conciencia ambiental hay que trabajarlos, no solo en este tema, ¿no? Sino en varios temas ambientales que hay. Es tan extenso este tema ambiental que sí podríamos hablar toda la noche, ¿no? Y una semana entera de todos los problemas que tenemos. Pero básicamente este es mi parte de mi contribución en este caso para de cierta manera poderlo mejorar y poder manejar adecuadamente los residuos. Muchas gracias, ingeniero Pablo. Dice Edison, muchas gracias, saludos desde Buenos Aires, Argentina. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, yo quería saludar, mis estimados, ¿cómo están ustedes? Steph, Pablo y todos los presentes. Bernardo, buenas noches. Buenas noches. Me gusta, Bernardo, ¿cómo estás? Felicitándoles, he escuchado con mucha atención, realmente excelente la presentación, ¿no? Y me congratulo de que un afiliado al Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, como es Pablo, pueda haber apoyado estas buenas iniciativas de Green Woman, siempre apoyándoles como Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, como Sociedad de Ingenieros del Ecuador. Cuenten con nosotros y felicitándoles realmente por todo lo que ustedes hacen, por la educación, por la capacitación y por la difusión de todos estos temas que son realmente cruciales para mantener nuestro ambiente y nuestras personas correctamente seguras, ¿no es cierto? Y nuestro ambiente limpio. Así que muchísimo gusto y muchas gracias por toda esa información. Muchas gracias a ti, Bernardo, por el apoyo. Igual, muchas gracias por estar aquí presente. También la plataforma, sabes que está abierta para todos del Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales. Y bueno, es una plataforma donde la idea es que no se pare, la idea es que se transmita el conocimiento como nos está transmitiendo hoy el ingeniero Pablo, que prácticamente ha sido una charla magistral para todos los interesados. Y la idea igual es que se continúe con este tipo de educación también, que sea de manera libre, de manera gratuita y de manera de que todas las personas interesadas puedan tener una herramienta más donde puedan aprender muchas cosas más y se eduquen más, y mientras más se eduquen, más herramientas van a tener para abrirse, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta a modo de romper el hielo de las personas que están presentes, si es que todo ha quedado claro. Dale, adelante. Hola. Dale, adelante, puedes hablar. Buenas noches. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puedes desactivar su micrófono? Hola, buenas noches. Alcé la mano, agradeciendo por el espacio. Soy ingeniero industrial, soy de la ciudad de Machala. Tenía una inquietud porque actualmente estoy como técnico de seguridad y estamos buscando un gestor ambiental, pero sin embargo tengo una duda. Yo manejo 3 gasolineras y dentro de estas 3 gasolineras, hay algunos incumplimientos y algunos cumplimientos y desconozco de todos ellos. Quisiera saber cómo me pueden orientar para yo poder saber qué cumplimientos legales en temas de medio ambiente deben de cumplir las gasolineras, como para saber qué es lo que tengo y qué es lo que tengo pendiente. Me gustaría saber ahí que me orienten un poquito dónde puedo encontrar esta información, si está en la plataforma del SUIA, si ahí también está definido cuáles son los campos que debe de cumplir una gasolinera en temas de medio ambiente. Por favor, ayúdenme con eso. Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Bueno, no estaba acá del Ecuador mismo. A ver, partiendo del tema de una gasolinera, usted tiene que primero cumplir con el tema de licenciamiento ambiental, ¿sí? Ajá.
Partiendo de ahí, es lo primero que usted debe tener. Entonces, una gasolinera no puede funcionar sin ese documento, ¿sí? Algo que se me pasó por alto, existen 3 tipos de documentación. Tenemos los certificados ambientales, que son básicamente para empresas de bajo impacto. Los registros ambientales, que es donde me enfoqué en este momento, que son para empresas o negocios o industrias que son de mediano y alto impacto, sobre todo mediano y bajo, podríamos decirlo para no confundirnos. Y en el tema de licencias ambientales, que es para usted justamente como una gasolinera, ¿sí? Es de alto impacto. ¿Por qué? Por el tema de combustibles, por el tema de son inflamables, por el tema de derrames, por el tema de muchas regulaciones que usted debe cumplir. En función de eso, ya teniendo la licencia ambiental, que de hecho por eso ahí está mi número de teléfono y mi correo electrónico, nosotros hacemos asesorías ambientales independientes justamente a clientes como usted que tiene ciertas dudas de incumplimientos. Si usted ya tiene la documentación en regla, es básicamente ir determinando dentro de su plan de manejo ambiental qué es lo que usted tiene que cumplir, ¿sí? Tengamos en cuenta que una licencia ambiental es un documento extremadamente de mucha responsabilidad y de mucho cumplimiento, ¿sí? Entonces, obviamente yo le puedo dar y decir un montón de variables que nosotros tenemos que cumplir, pero es importante conocer realmente la realidad de su negocio, cómo se encuentra, para poder nosotros recaer y decir, a ver, usted como responsable de la parte industrial de estas 3 gasolineras, ¿qué es lo que ha cumplido, qué es lo que no ha cumplido o qué es lo que debería cumplir? Para poder ir recayendo un poco en la realidad de su negocio, ¿sí? En términos generales, yo le diría que usted debe cumplir con el tema de la licencia ambiental, y la licencia ambiental tiene muchos parámetros, ¿sí? El tema de socialización, el tema del manejo de los residuos, el tema del manejo de los, en este caso de los combustibles, de los lodos contaminados con hidrocarburos, del tema del manejo de los tanqueros, que usted como seguridad industrial lo debe conocer muy bien, cuáles son los parámetros que se deben manejar en el ingreso, en la descarga y carga del material dentro de la gasolinera. Entonces, sí es importante, si usted gusta comunicarse conmigo, con mucho gusto, podemos ya conversar un poquito más detalladamente qué es lo que ha cumplido, qué es lo que no ha cumplido, y si es que lo ha cumplido, cómo lo ha cumplido, para tener un camino más claro para poder guiarle de mejor manera. Claro que sí, ingeniero. Aquí estoy haciendo un captura de pantalla, pues con sus números de teléfono. Y bueno, pues estaremos conversando por interno para ver de qué manera pues nos pueden asesorar en ese sentido, ¿sí? Con mucho gusto, ingeniero. Lo importante de esto, cuando usted está trabajando con el tema de licencias ambientales, siempre tiene que contar con un profesional aprobado por el Ministerio del Ambiente. Tiene que ser un consultor, ¿sí? En ese sentido, usted tiene que tener mucho cuidado. Y volviendo al tema de los registros, cuando ustedes en este caso obtienen un certificado ambiental, lo pueden hacer ustedes personalmente. Si obtienen un registro de generador de residuos peligrosos, perdón, en este caso un registro ambiental, siempre es importante que cuenten con un ingeniero ambiental o un técnico ambiental que conozca toda la normativa. Y en el tema de licencias ambientales, eso sí hay que tener mucho cuidado, que debe ser un consultor aprobado por el Ministerio del Ambiente. No cualquiera lo puede hacer, porque ya estamos hablando de, perdón la expresión, de cosas grandes, ¿no? O sea, ya estamos hablando de temas un poco más complejos de cumplimiento y de mucho seguimiento ambiental. Ingeniero, yo quedo a las órdenes, usted ya tiene mi número, con mucho gusto yo le puedo colaborar. Correcto, correcto, ingeniero. Gracias por el soporte. Pues estaremos conversando por interno, ¿ah? Con mucho gusto. No te escuchamos, mi querida Steph. Steffi, ¿estás ahí? Sí, estás ahí, pero no te Ahora escuchamos. sí, ya. Ahí sí. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene más dudas, acotes, preguntas. Sí, una acotación quería hacer y una invitación, digamos, para otra directa afiliada de nuestro gremio, puedan ustedes contactarle, ¿no es cierto? Porque evidentemente el manejo, disposición final de desechos peligrosos y toda la normativa ambiental está unida también al manejo de los materiales peligrosos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el manejo industrial que uno debería hacer desde el punto de vista de seguridad industrial de los materiales peligrosos? Yo no sé, yo sé que no es un tema directamente
unido al ambiente, sino más bien al proceso industrial. Pero evidentemente los dos van de la mano, ¿no es cierto? Es decir, los materiales, tanto en materia prima, en proceso y para su disposición final, tienen que ser manejados también con una normativa específica y se complementa muy bien, ¿no es cierto?, con algunas charlas y algunos cursos que hemos dictado con la ingeniera Ana Zambrano. Entonces, yo me comprometo a hablar con ella, a darle el teléfono a Steph, ¿no es cierto? Y estoy seguro, porque le conozco a Ana y su permanente afán de colaboración, de que ella podrá estar aquí y podrá también hablarnos de ese otro tema, ¿no es cierto? Que se complementaría muy bien, ¿no es cierto? El manejo ya justamente nos había hablado, introducido un poco sobre los EPPs y sobre cada uno de los procesos que debería tener, pero hay que también verle un poquito más en específico ese tema de cómo manejar esos materiales, ¿no es cierto? Antes, en el momento de recibir en la empresa, ya un material peligroso, un ácido, una base, ¿no es cierto? Un compuesto tóxico, un compuesto explosivo, etcétera, etcétera. Cómo se clasifican, cómo deben mantenerse, cómo deben separarse los diferentes, ¿no es cierto?, ácidos de bases, etcétera, etcétera, para lograr seguridad desde el punto de vista de seguridad industrial, que me parece importante. Como les decía, no es específicamente ambiental, evidentemente, pero todo va de la mano, ¿no? Y me comprometo, digamos, como Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales de Pichincha, a hablar con Ana, y también desde ya le comprometo a Steph que hable con Ana, y estoy seguro que podremos hacer una muy buena presentación también en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, Bernardo, perdón que acote ahí el tema del acuerdo 142. Nos dice el listado de los residuos y desechos peligrosos. Entonces ahí entra mucho este tema, porque hay gestores que pueden manejar adecuadamente y de hecho dan la inducción desde su generación, desde el momento que ingresan a la empresa, en los procesos que se realizan y la disposición final, porque eso es lo importante. Si bien es cierto, lo pueden estar almacenando en la empresa de una manera adecuada, pero la disposición final no es la mejor o no es con la empresa adecuada o con el gestor ambiental calificado ante el MAE. Entonces, eso, por eso yo acotaba mucho ese tema y repetí muchas veces que sí es importante el manejo adecuado interno de cada uno de los residuos generados en la actividad que se esté realizando, pero me parece que también es mucho más importante el tema de entregar a un gestor o a una empresa calificada los residuos que yo estoy generando, ¿sí? Así yo puedo cumplir la normativa ambiental de una manera técnica adecuada y yo puedo dar cumplimiento a todos mis documentos ambientales que obtengo, ¿no? Porque realmente lo que se busca con este tipo de encuentros es justamente que la gente comprenda un poquito más la importancia de la formalización, mejor dicho, formalizar mi actividad, o sea, un poco mal me expresé en ese momento, pero sí, es formalizar la actividad que yo realizo en pos de un cuidado ambiental técnico, ¿no? Básicamente es lo que se busca. Sí, eso sí es cierto. Muchas gracias, ingeniero Pablo. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Yo voy a ver si en las redes hay alguien que desde Facebook estuvo presente y tiene alguna duda. No sé si alguien más por allá. A ver. Bueno, la doctora Guadalupe Montalo, que es desde México, Oaxaca, que es la directora y fundadora del Jardín de la Mixteca, que es embajadora de los premios Latinoamérica Verde, dice: excelente, felicidades por la presentación. Y solamente sería esos comentarios. No sé si alguien más acá tiene alguien. ¿Tiene alguien una pregunta o algo para cerrar? Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más que decir, primeramente muchas gracias, ingeniero Pablo, por esta
esta conferencia. Muchas gracias, Bernardo, también por asistir. Él es parte del Colegio de Ingenieros Químicos y Ambientales en Ecuador. Y bueno, voy a cerrar esta conferencia abriendo también la plataforma para las personas que quieren participar de este viernes y sábado de conferencias libres, que quieran transmitir algunos de sus proyectos o emprendimientos. La plataforma siempre está abierta y también para usted, ingeniero Pablo, si nuevamente quiere dar una charla, quiere dar una conferencia, adelante. La idea también es que haya una red de contactos. Y bueno, sin más que eso, me despido, muy feliz, muy contenta de que estén presentes aquí también. También hay gente, he visto que hay de Argentina, Edison, muchas gracias por asistir. También hay gente de Bolivia que nos está viendo y de México. Muchas gracias, ingeniero Pablo, y bueno, me despido y que tengan una feliz noche y un feliz inicio de semana, feliz inicio de mes también, de marzo. Sí, no, bueno, más que todo, a mí me queda por agradecerte a ti, Steph, a Bernardo igual, que ahí tenemos muchos proyectos en marcha. Y muchas gracias por el espacio. Igual yo quedo a las órdenes. Cualquier momento que ustedes requieran nuevamente realizaremos otra charla más. Mientras más esto se difunda, mejor, porque realmente esa es la intención, ¿no? La intención es que la mayor cantidad de gente conozca, porque a la final tenemos que formar o ser parte de una red para poder cambiar de una u otra manera la actitud de la gente, ¿no? Que sea un poco más responsable con los recursos, que realmente es un poco complicado. Y más que todo con este tipo de residuos que son altamente contaminantes. Igual, Steffi, me pongo a las órdenes. Cuando guste nuevamente otra charla, tú me avisas, de acuerdo al tiempo que se disponga, estoy a las órdenes. Listo, muchas gracias, ingeniero Pablo, muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a estar con alguien que justo es del interés también de Bernardo, de Pablo y de todos nosotros, desde Guatemala, una organización que nos va a hablar sobre el tema del plástico y lo que hace su organización allá. Entonces nos vemos la siguiente semana y pues que tengan una feliz noche y muchas gracias. Hasta luego. Una buena noche a todos. Gracias. Gracias. Se está pagando. No sé ni cuántos hubieron.